entrevistada esta jornada de hoy. Está aquí en la mesa de 8M Cecilia Cairo, futura ministra de Vivienda. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenida, Muchas hola. gracias por la invitación. Bien, bien, todo Bueno, ¿por qué aceptar este desafío? bien. Y porque uno que es militante de toda la vida y que además ha trabajado ya en el Ministerio de Vivienda, una campaña electoral donde hubieron muchos reclamos y que uno también siente la responsabilidad y el compromiso de cumplir con eso. Así que no estoy nada más que aceptando lo que la gente nos ha pedido que hagamos. Estaba leyendo el programa de gobierno del Frente Amplio cuando Orsi dio aquellas famosas 47 propuestas, y una era crear un plan Primera Vivienda. ¿Qué características tiene y qué significa este plan? Y bueno, nosotros estamos trabajando justamente porque hay una parte de la población que no tiene posibilidades de acceso a la vivienda. No estoy hablando de los más sumergidos, sino gente que tiene un salario, pero que se le dificulta por los costos que tiene un alquiler o por los costos que tiene una vivienda. Entonces, lo que vamos a intentar un poco es un mix con el alquiler con opción a compra que permite, con menores ingresos, poder pagar una cuota accesible y que puedan tener acceso a esa primera vivienda que esperan desde hace tanto tiempo. Y primera vivienda porque pueden ser estudiantes, pueden ser jóvenes, y sabemos que las familias van cambiando y quizás van a precisar más habitaciones porque tengan hijos. Esperemos, porque tenemos un problema demográfico bastante grave. Y en otros casos, familias que sí tienen hijos y luego los hijos se casan, se van, y la vivienda es demasiado grande. Hay que empezar a cambiar esta realidad y permitir que la gente pueda cambiar de vivienda cuando ya no es la vivienda que mejor lo En es. el plan Vivienda Promovida, que tiene varias exoneraciones, cuando uno ve el tipo de vivienda y ve los precios, tenemos un monoambiente que llega a los $100.000, un dormitorio que llega a los $120.000. ¿Cómo se accede a esa vivienda? Y bueno, no son viviendas para justamente las familias que trabajan, eso está clarísimo. Porque es vivienda promovida. Sí, es cierto, pero es el privado el que los hace, no es con recursos del Estado, más allá de las exoneraciones que el Estado le hace a los cargos que tiene esa construcción. Entonces, obviamente, no está dirigido a la mayoría de la familia del Uruguay, porque como tú bien decís, el costo de cualquiera de ellos es muy elevado. ¿Y hay que modificar esa ley? ¿Debe ser revisada la de vivienda promovida? Y mirá, vamos a tener que trabajar en algunas cosas que estaban puestas, que se sacaron en este gobierno, como por ejemplo, para tener el 100% de las exoneraciones, el alquiler de esa vivienda, porque muchas veces lo que pasa es que inversores compran y luego alquilan, tenga un tope de precio ese alquiler, para poder tener un 100% de exoneración en el Ministerio de Economía. Creo que es una forma también de controlar el precio, claro, que no se disparen esos alquileres. Pero que permita también al propietario, cubrir con los gastos fijos que pueda tener en cuanto a los tributos y cantidad de cosas. Antes del 2008 había un aporte salarial, ¿no?, que tenía que ver para los Fondos Nacionales de Vivienda y Urbanismo. ¿Se piensa en restaurar ese aporte? O sea, hablamos de alguna manera de un aporte tributario, ¿no? En los sueldos. ¿Se piensa volver a eso como una forma de fortalecer justamente el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo? O que en un momento del año pasado se planteó allá creo que por abril, ¿no? Este año en realidad. Sí, hay una parte inclusive de las organizaciones sociales que piensan que el fondo tiene que ser fortalecido, porque es verdad que es un 0,4% del Producto Bruto Interno. No estamos pensando en eso. Yo creo que no es el momento tampoco. Tenemos que pensar en cómo los recursos los potenciamos para poder hacer más viviendas cooperativas, para que existan licitaciones. Hay un proyecto que este gobierno dejó en el camino que tenía que ver con 3 edificios construidos por el Estado en terrenos que pertenecen al Estado y que iban a ser alquilados por el Estado como un plan piloto para empezar a buscar otras formas para las familias en Ciudad Vieja, en un lugar céntrico de Montevideo. Eso hay que retomarlo, porque hay que, de alguna manera, cuando uno viaja al exterior, sabe que esto existe y que es una solución habitacional para el trabajador, porque en realidad los que viven allí son los trabajadores. Así que vamos a empezar con 3 edificios y veremos de ir potenciando esto, con un buen control, por supuesto, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa vivienda, y también con el pago del alquiler, que va a tener que ver con lo mismo que el subsidio a la cuota, es decir, que ese alquiler no sea
más que el 25% de tus ingresos. ¿Dónde que va a estar ubicado exactamente? Están en Ciudad Vieja, son 3 terrenos que Sí. en Ciudad Vieja. Uno, por ejemplo, para darte un ejemplo, Sí. está enfrente al Ministerio de Trabajo. Allí había un edificio Sí. que se demolió. Sí. Bueno, por eso digo, son terrenos bien ubicados en lugares céntricos de Montevideo que van a permitir también, primero, recuperar Ciudad Vieja, que para nosotros es muy importante, pero también acceder a viviendas que tengan todos los servicios con el alquiler. ¿Y qué evaluación se hace de la gestión anterior, ¿no? Siempre cuando se inicia hay ciertas metas, ciertos objetivos. Por ejemplo, recordamos en la gestión pasada construir 50.000 viviendas, el plan Avanzar redundantemente avanzó mucho, pero ¿cuál es la evaluación que se hace y cuáles son las nuevas metas ahora en esta transición? Mira, nosotros vamos a esperar los números de la transición, no los tenemos. Y vamos a tener, por supuesto, una reunión con quien es hoy ministro para esa transición y a partir de ahí sacaremos las conclusiones porque me parece que no hay que apurarse. Claro. Si me quieren sacar buena, necesito información, esperar esa información oficial y a partir de ahí, conversando con quien es ministro hoy, el ministro Lozano, hacer las preguntas pertinentes para ver exactamente en qué estado de situación está hoy el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se va a trabajar con el régimen cooperativo o con las cooperativas, ¿no? Digo, en este periodo se logró bajar el porcentaje de un 5 a un 2, que algo que fue muy bien recibido por parte de las cooperativas. Digo, ¿cómo se piensa seguir trabajando con las cooperativas? Teniendo en cuenta que, a ver, siempre han existido problemas de distinto tipo con las cooperativas. En su momento creo que recuerdo el gobierno de Vázquez cuando, por ejemplo, se cuestionaba el 100% de la construcción de las plataformas antes de seguir levantando las viviendas, o la modalidad de tipo de estructura con la cual se había hecho un convenio que después se cambió. O sea, siempre surgen dificultades. ¿Cómo forma parte del plan de trabajo justamente la articulación con las cooperativas? Y va a ser muy importante. Lo que tú hablabas del 5 al 2 tiene que ver con los intereses sobre el préstamo otorgado. Pero bueno, tenemos un montón de cooperativas en espera, algunas que ya tienen el préstamo pero no han podido escriturar porque los fondos son los fondos que tiene el Ministerio de Vivienda. Y en eso hay una cola bastante importante de cooperativas que están esperando eso. No tengo la cifra, lo veremos cuando tengamos la información de transición. Pero también es cierto que hay un montón de cooperativas que están en formación, que van a venir a conversar con nosotros, que obviamente tendrán reclamos que son propios de las organizaciones sociales y dentro de las posibilidades trataremos de cumplir con todo, siempre pensando que cooperativas es una parte del programa y del Ministerio de Vivienda. Existe también, como tú bien decías, el plan Avanzar, es decir, DINISU, la Dirección Nacional, que trata sobre todo la precariedad en la vivienda que tenemos que responder y darle un empujón. ¿La reunión es este martes o el martes que viene con los ministros entrantes y salientes? Porque sé que no, todavía no tengo fecha. Van por separado. Hoy es economía. Hoy es economía. Hoy es economía. Todavía no tengo, van por separado. Todavía, bien. No tengo la convocatoria. ¿Cómo se ven los números del censo? Se daban números, por ejemplo, en el departamento de Maldonado un 45% de las viviendas son desocupadas, Cerrocha un 42% y en Montevideo llegó un 10%. ¿Cómo se evalúan esos números? Y yo creo que esos números también tienen que ver con la segunda vivienda, ¿no? De balneario. Es un hecho que para mí en Maldonado ya sucedía, ha habido un boom inmobiliario que obviamente el crecimiento es exponencial. Y lo mismo pasa en Rocha. Sí. En Montevideo son mucho menos, un 10% del censo, aunque no podemos decir que el censo haya terminado todo el censo. Entonces hay cifras que no tenemos muy claro. Miren, decían que en asentamiento un 15,5% de la familia no fue censada, lo que significa que para tener un número cerrado, que esperábamos de verdad con muchas ansias, porque eso nos iba a mostrar una radiografía de la situación de familias, no lo vamos a tener completo. Las viviendas a veces vacías pueden ser por una sucesión, puede ser porque la familia en ese momento no está ahí y volverá. Es decir, nosotros estuvimos trabajando sobre eso en el 2008 y lo que nosotros llamamos viviendas abandonadas no están abandonadas como parece, inclusive adentro muchas veces hay familias que viven en situaciones de precariedad, inclusive en el conurbano, ¿verdad? En el centro de la ciudad. Pero bueno, los balnearios tienen ese problema, tienen una cantidad de viviendas que son desocupadas porque la utilizan sobre todo para el verano, para la temporada. También en las famosas 48 propuestas que dio Orsi, hablaba de implementar proyectos de vivienda colectiva para adultos mayores. ¿Qué características va a tener y cómo se va a implementar?
Y bueno, si ustedes ven los edificios que fueron construidos por el BPS, no fue el BPS que los construyó, fue el Ministerio de Vivienda, pero lo cierto que para BPS son edificios que tienen ascensor y que además tienen equipos multidisciplinarios que atienden a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cuando se llega a determinada edad, los problemas no son solo económicos o no, tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con la soledad. Accesibilidad en general. Y con la soledad. Claro. Es uno de los grandes temas de la vejez. Y estas viviendas colectivas lo que deberían permitir es potenciar los pocos recursos que tenemos, pero también atender al adulto mayor al final de su vida, que es muy importante, y evitar algunos problemas que también tuvimos con las casas y residencias de adultos mayores que todos conocemos. Cecilia, ¿y los barrios privados? Porque siempre ha sido una polémica y justamente el presidente electo viene de un departamento donde el crecimiento fue exponencial de barrios privados, que hay cosas que a veces son de competencia o de limitación de las intendencias y de las juntas departamentales, pero también el gobierno puede tener su injerencia desde el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque de alguna manera también es una forma de... Las cooperativas son cerradas, convengamos que las cooperativas son cerradas, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo cual me parece que es una forma correcta de seguridad también. Estoy de acuerdo. Mirá, es un gran debate, inclusive con la academia, el tema de los barrios privados. Es verdad que han habido en Canelones, pero también hay alguno en Montevideo que es semi-privado. Pero acá no están permitidos. Le falta un poquito, pero claro, no le falta podés acceder, tanto. pero no te preguntan. Te ponen En el Prado, pasá, por ejemplo. pero En el Prado hay uno. Sí, no te Varios. pueden parar. Semi-privado Es ya. semi-privado. La gente está buscando soluciones de seguridad y lo que tienen que hacer quienes integran el gobierno es también darle esa seguridad. Entonces hay una discusión académica muy interesante en la que los planteos son de recibo, pero también es cierto que la gente busca soluciones a sus problemas y hay que lidiar con las dos cosas. No creo que haya ser Hay que fundamentalista. cerrarse, no, totalmente. Bueno, tenemos que ir cerrando, sabemos que tiene otros compromisos. Gracias por la visita. No, por favor. Un placer recibirla y bueno, la veremos seguramente próximamente. Con mucha más información de la que tengo hoy. Muy amable, Gracias. muchas gracias.